Bueno, bienvenidos a esta presentación acerca de la alfabetización tecnológica en la sociedad del conocimiento, que va a ser el hilo conductor del trabajo que vamos a realizar durante esta semana. Recordaros que, aunque nos parezca extraño, pues hubo un tiempo, ¿no?, en el que no existía Internet. Y lo primero que quiero es destacar que en ese tiempo, pues en la escuela se descubrían y se aprendían, se estudiaban muchísimas cosas y que términos como la innovación, como el trabajo en grupo, el cooperativo, la gamificación, etcétera, tienen una larga tradición en la escuela. Entonces, no debemos caer en la equivocación de enfrentar la escuela tradicional como una escuela donde no se innovaba, donde no se trabajaba, etcétera. Yo creo que es la primera gran idea a desterrar, ¿no? Lo que pasa que, pues, en esa escuela, pues se han ido viviendo algunos cambios tecnológicos de mayor o menor trascendencia, pues desde la propia imprenta hasta las pizarras de los estudiantes, el lápiz, el boli o la televisión, la calculadora o incluso el ordenador personal. Entonces son muchísimos los recursos que han ido modificando la escuela y que han permitido mantener viva esa idea de innovar, de cambiar junto con la sociedad. Lo que ocurre es que a partir de los años 80 pues se popularizaron algunos elementos como son los ordenadores personales y los videojuegos que han supuesto una gran revolución, un gran cambio en la forma de pensar. Estos cambios por sí solos, que ya eran importantes, combinados con el desarrollo exponencial de las redes de comunicación, el desarrollo de la velocidad de cálculo, etcétera, han dado lugar a un escenario distinto. Sin duda, en ese escenario distinto, pues Tim Berners-Lee ha tenido muchísimo que ver, el creador del protocolo WWW, y que, bueno, como veis en esta cita, pues tenía esa vocación utópica, ¿no? Cambiar el mundo a través de la educación, ¿no? Y el objetivo, pues, para él era de Internet, era pues, que fuera una herramienta que sirviera a la humanidad. Pues un poco combinando todos esos elementos, la aparición del ordenador personal, la aparición de Internet, la aparición de los protocolos para manejar y intercambiar información dentro de esa red de redes, pues apareció lo que en un momento dado pues, se ha denominado la sociedad de la información, donde se rompen las fronteras y donde aparecen un montón de cosas interesantes que ocurren en cada uno de nuestros dispositivos, en cada una de nuestras pantallas, en nuestro día a día, en nuestro entorno, etcétera. El acceso a la información pues se convierte en un tema deslumbrante, ¿no? Así que, bueno, pues tenemos ahora una sociedad en la que se accede al conocimiento, los alumnos pueden acceder directamente al conocimiento, no necesitan en muchas ocasiones utilizar un intermediario, como puede ser un profesor o un experto en la materia, hacen vídeos educativos entre ellos y los comentan, juegan, se comunican con personas que están en todo el mundo e incluso pues se están produciendo fenómenos en los que se están organizando social y políticamente pues a través de toda esta explosión de tecnologías. Es decir, sabemos todos que vivimos en un entorno muy cambiante en el que la sociedad ha migrado, ha cambiado respecto a la anterior. Por otro lado, esto no debe hacernos creer que es una característica propia del siglo XXI. La sociedad lleva cambiando progresivamente y con cambios muy drásticos en los últimos 200, 300 años. Podríamos poner desde el Renacimiento prácticamente en adelante y especialmente pues a partir del 18, del 19, esos cambios se han ido produciendo de la mano de la tecnología, de la mano de la ciencia y han ido llegando a cada vez más lugares, ¿no? Pero los cambios que tenemos ahora son estos y tenemos una población donde se puede acceder a la información. Aquí aparece conocimiento y es un término que tendremos que tener en la cabeza porque lo que realmente se ha producido es una digitalización de la información, unas transformaciones
sociales, económicas, políticas, un uso masivo de la tecnología, y esto ha permitido pues que se acelere movimientos que ya estaban en marcha, como el de la globalización o el de la comunicación instantánea, ¿no? El teléfono existía, pero la aparición de internet, las redes de telefonía móvil, etcétera, pues ha acelerado aún muchos más esos movimientos. La globalización también es un movimiento que existía, que no es exactamente, no es atribuible a la tecnología digital, pero que desde luego se han retroalimentado muy positivamente, ¿no? Aquí es donde a mí me gustaría parar. Es decir, este es el cuadro que todos tenemos en la cabeza, esa sociedad de la información, pero tenemos que tener cuidado porque aquí estamos cayendo muchas veces en una gran mentira. Lo digo de esta forma tan contundente porque creo que es la manera de llamar la atención. Acceder a información no es, y aquí no se ve, pero no es lo mismo que acceder a conocimiento. Tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces estamos transmitiendo a nuestros jóvenes que tener acceso a esa información digitalizada y a esa capacidad de comunicarse, a esa capacidad de consultar, contestar y producir información en cualquier lugar del mundo prácticamente y a cualquier hora y de una forma barata y sencilla, pues les estamos transmitiendo esa idea de que tienen toda la información que quieran a su alcance y que por tanto pues pueden aprender lo que deseen. Y tener toda la información de las distintas funcionamientos de los órganos del cuerpo o del funcionamiento de una máquina compleja como puede ser un vehículo, un coche, un avión, no es equivalente a tener conocimientos. Tener conocimientos implica mucho más que tener acceso a información. Evidentemente, el acceso a información es un requisito, no es una necesidad, pero es una condición necesaria, pero no suficiente. Para tener conocimiento, pues hay que estudiar profundamente, adquirir mucho conocimiento, trabajar, ayudarse de personas especialistas en la materia, estar motivado y comprometido hacia una determinada, en general, todas esas cuestiones que hemos abordado con anterioridad, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esta gran mentira y no dejarse nublar por esta sociedad tan fascinante que tenemos. Entonces, es importante, y le agradecemos a Mark Prensky ese término de nativo digital, es decir, nuestros alumnos son nativos digitales, han nacido en una era digital, pero, y aquí viene la réplica a Mark Prensky, eso no implica que estén alfabetizados digitalmente. Ellos han nacido en un entorno digital, pero eso no les convierte de una forma innata en personas alfabetizadas. De la misma manera que el hecho de tener acceso a un montón de libros y de documentos escritos no nos convierte necesariamente en personas alfabetizadas, capaces de leer y escribir y de comprender esa información. Son dos cosas distintas. Entonces es verdad que la generación con la que trabajamos en las aulas es de nativos digitales, pero es verdad que es una población que cuando llega a nosotros en los colegios, en las escuelas, pues tiene bastantes problemas de alfabetización digital. Es decir, podríamos considerar que al igual que no saben leer, al igual que no saben contar, sumar, restar, escribir, tampoco saben qué hacer con esta cantidad inmensa de información que tenemos a nuestro alcance. Por eso, bueno, pues es necesario que en este mundo en el que aparecen y desaparecen en las herramientas y en el que tenemos continuos cambios, ¿no?, en los recursos que están a nuestro alcance, pues tenemos que definir bien el papel que tiene que tener el profesor.
Esto lo sabemos bien, la pedagogía viene apuntando estas ideas, pero mucho más ahora con estas herramientas del siglo XXI, ¿no? que vamos a necesitar. Entonces quizá pues una característica propia de esta época es ese espíritu socrático en el que el profesor no cuenta, sino que utiliza la pregunta, la duda, la reflexión conjunta, el debate, ¿no? Para educar, ese estilo de diálogo socrático. El profesor es una persona que propone como experto, como estudioso, como persona formada e interesada, ¿no? Por aprender, pues propone temas y también facilita, es un facilitador de herramientas y de recursos para que los estudiantes puedan ir desarrollando su aprendizaje, ¿no? Y su desarrollo personal. A la vez que ocurre esto, aprendemos de los alumnos sobre el uso de esas tecnologías, puesto que ellos, al ser más jóvenes, ¿no? que nosotros, pues lógicamente tienen más recursos muchas veces, en muchas ocasiones, y saben manejar con más agilidad la tecnología, y por eso se produce un aprendizaje común. Pero no debemos confundir ese manejo ágil con conocimiento, como decíamos antes, ¿no? Y ahí ese papel de evaluar con rigor, con calidad, lo que ocurre en el proceso educativo. Esa función de evaluación, de mejora continua, es una de las grandes características del profesor del siglo XXI y por tanto pues va a ser el principal encargado de proporcionar el contexto, la situación donde se produce el aprendizaje y donde en ese contexto, en esa situación, es muy importante que, como decíamos antes, para conseguir ese cambio de una población analfabeta, digitalmente hablando, a una población que ha sido alfabetizada, se favorezca la competencia digital, ¿no? Entonces, esos elementos pues hay que tenerlos muy presentes. ¿Cómo podemos favorecer esa alfabetización digital, ¿no? Que sería el gran tema o el gran aspecto que vamos a tratar en esta unidad y que tenéis que ir desarrollando? Pues en este caso vamos a tener que desarrollar esa capacidad de buscar información y saber cribar aquella que sea relevante y útil en la red. Vamos a tener que ser capaces de que los estudiantes se comuniquen, pero no solo oralmente y escrito, sino a través de otros entornos digitales. También la comunicación digital, los conceptos de multimedia, cómo se expresa, cómo se transmite a través de este medio, es importante que se enseñe para favorecer esa competencia digital, esa alfabetización digital. Es importante que los estudiantes sean capaces de crear y difundir en muchos formatos. Seguramente la capacidad de crear en formatos de imagen o que incorporen imagen y texto o vídeo es tan importante como la capacidad de expresarse a través del medio escrito. Y sin duda van a tener que resolver problemas y para ello pues tenemos que planteárselos y la tecnología nos abre un montón el mundo de posibilidades que tenemos a la hora de resolver problemas porque permite a los estudiantes acceder a información y manejar herramientas que agilizan mucho los aspectos más mecánicos y triviales de la resolución de problemas y sin duda pues no podemos presuponer que los estudiantes van a tener una actitud de responsabilidad de forma innata sobre lo que hacen, dicen o reproducen en la red. Entonces es necesario que nosotros como parte de esa competencia digital, como parte de esa alfabetización, también trabajemos los aspectos de seguridad, las implicaciones que tiene lo que escriben, las famosas fake news, ¿no? Que no se dejen engañar, que contrasten información, que ellos mismos no den difusión a esas fake news y también por supuesto pues todo lo que tiene que ver con la ética, el ciberacoso, el bullying digital, etcétera, pues deben ser muy conscientes de lo que es, cómo se desarrolla y qué papel tienen que jugar ellos como individuos, ¿no?
por ir terminando con este vídeo de ayuda y de acompañamiento al trabajo que vamos a hacer a través de los textos y del manual que tenemos en la asignatura, bueno, pues decir que realmente tenemos que dar las gracias a ese protocolo que nos permite trabajar en Internet, a Tim Berners-Lee y a su desarrollo del www, porque pues permite que no solo sea el profesor el que transmita o el que proporcione la información, que también tiene esa responsabilidad, sino que se aprende además con el profesor mediante otras vías. Además, pues gracias a Internet podemos ser mucho más críticos, juzgar los contenidos que tenemos delante, podemos también desarrollar lo que queremos aprender, podemos buscar aquellos conceptos o elementos que nos gusten y profundizar en ellos, y por tanto pues nosotros como docentes pues hemos de animarles, ¿no?, a que los alumnos pues asuman esa responsabilidad y que se interesen por educarse, por ser personas cultivadas, por ser personas estudiosas, que tienen a su alcance la posibilidad de desarrollarse en un sinfín de campos, pero que es importante que lo hagan desde el esfuerzo, desde el estudio, desde el compromiso, ¿no?, con esos objetivos, con ese objetivo de querer desarrollar esa faceta tan humana que tenemos como es el aprendizaje. Dicho esto, pues como docentes y como futuros profesionales del ámbito de la tecnología educativa, debemos saber y conocer, ¿no?, que los social media existen, que ya no solamente hablamos de blogs, hablamos de Facebook, de Twitter, de Instagram, y que ahí hay también conocimiento actualizado y muy valioso. Entonces no debemos verlo simplemente como mero entretenimiento, como meras herramientas de socialización, sino que también son una fuente de conocimiento valiosa y que nosotros como docentes podemos llegar a los alumnos o transmitir a los alumnos o proporcionar o generar ese contexto a través de una buena selección también de contenidos que se pueden difundir a través de estos medios. Además, bueno, pues suponen la posibilidad, como estamos haciendo ahora mismo, de establecer nuevos canales de comunicación y de retroalimentación entre el profesor y el estudiante, y esa educación que se extiende más allá de los horarios habituales y que permite esa comunicación asíncrona entre el profesor y el estudiante, que tan útil es, ¿no? Sí que una vez estamos convencidos, ¿no?, de esta red, esta maravilla, ¿no?, que nos ofrece la tecnología, debemos ser capaces también de dejar que se rompan esos límites, de ser menos instructivos, de dejar que tomen más decisiones y de reconocer la importancia de que no solamente se produce aprendizaje dentro de los centros educativos, sino que es importante que ese aprendizaje, bueno, pues esa red metafórica que puede suponer la escuela, pues también se rompa parcialmente y de la posibilidad de los estudiantes de encontrar sus propios recursos y aprovecharlos, no solamente depender del profesor para acceder a esos recursos, ¿no? Entonces esa parte es muy importante también. Así que, resumiendo, pues para que nuestros alumnos y alumnas, ¿no?, pues sean alfabetizados digitalmente, pues tenemos que dejarles que usen el móvil, tenemos que dejarles que hagan vídeos, que los publiquen, que creen un blog y lo mantengan en el tiempo, que sepan usar las redes sociales, que jueguen, que diseñen videojuegos, etcétera. Así que esas son las grandes características. Eh, no olvidemos con esta última transparencia que además de todo eso sigue quedando esa escuela tradicional tan valiosa y que tanto conocimiento ha traído al ser humano, y no debemos olvidar esa capacidad que tenemos los seres humanos de hablar y de seguir educándonos. Así que, dicho eso, muchas gracias, espero que haya sido de interés este vídeo para todos vosotros. Un saludo.